Bueno, vamos a la segunda fase, que es inicio de los buscadores, y aunque parezca esto un poco teórico y histórico también, es muy importante para entender cómo evolucionó principalmente el buscador Google, porque es el buscador que más utilizamos. Pero hay que entenderlo. Mire, en el año 94 se lanza Lycos, el primer motor de búsqueda. Nace Webcrawler, que es el primer bot o araña, vamos así en ese tiempo le decían, destinado a indexar contenido en la web. ¿De qué consiste esto? Este robot empezaba a viajar por cada sitio web que encontraba en la red, ¿no? Y empezaba a indexarlo y guardarlo, ¿no? En el buscador y aparecía en los motores de búsqueda de ese tiempo. Pero recuerden, eran robots que empezaba a ir, ¿no? Y empezaba a guardar información indexando páginas. Google no fue el primer buscador, tengan en cuenta eso, ¿no? Habían buscadores antes. En ese caso, este primer algoritmo que se lanzaba era básicamente que el robot iba entre página y página guardando información, ¿no? Para luego presentarlo en un índice, ¿no? En los resultados. En ese tiempo teníamos dos, principalmente en el 95 teníamos Altavista y Yahoo. Altavista, en este caso Altavista sí usaba uno de estos robots, ¿no? Donde guardaba información de las páginas web y las mostraba en su índice, no sé si lo recuerdan, en el año 95. Ahora, en el caso de Yahoo, bueno, comenzó como un directorio más que como un robot, ¿no? No era un algoritmo, era un directorio en sí donde uno entraba a deportes, entraba por ejemplo a tenis, digamos tenis de Perú, y así iba ingresando por enlaces hasta encontrar el contenido, ¿no? Eran dos formas de buscadores. Bueno, con estos iniciamos realmente, ¿no? Pero eso fue antes de Google. Entonces tengan en cuenta que así funcionaba. Era un robot que empezaba a guardar información de los sitios web en el caso de Altavista. Muy bien, ya que estos robots eran básicos, ¿no? Era muy fácil engañarlos, ¿no? Se introduce otros valores para implementar el algoritmo, ¿no? Optimizando SEO on-page. Les cuento una cosa, el SEO on-page viene a ser la optimización que nosotros realizamos manualmente en nuestro sitio web. Modificamos nuestro sitio poniendo palabras claves estratégicas en la página, ¿no? Para de alguna manera sugerir a los buscadores que estamos tratando sobre el tema, ¿no? Entonces poníamos muchas veces la palabra clave, ¿no? Porcentaje de keywords en los títulos, subtítulos, en las descripciones, ¿no? Tenían la palabra clave. Esto es el principio de relevancia. Este primer algoritmo, digamos este primer robot que empezaba a guardar información de la web, seguía básicamente en el contenido que estaba dentro de la web, y quien modificaba el contenido de la web éramos nosotros. Entonces, si yo quisiera posicionar mi página en los primeros lugares, ¿no? Ponía la palabra clave en diferentes posiciones del sitio web, ¿no? Y como ese tiempo no había tanta competencia, recuerda que estamos hablando del 96, era más fácil que yo me posicione. Es por eso que estos buscadores no funcionaban tan bien. Los programadores metían mano a los códigos de los sitios web, manipulando las palabras claves, y aparecían un montón de cosas. ¿Cuál fue el problema aquí? El principio de relevancia, el primer principio, que consiste en manipular el contenido de la web para posicionarse, ¿no? Era fácil de manejar. Muy bien, entonces muchos abusaban. En este caso se conoce como Black SEO, ¿no? Que eran las técnicas que ya actualmente están prohibidas, en donde el programador usaba las palabras claves de más. Ya se pasaba, sobreoptimizaba el sitio. Y no solo eso, también digamos en ese tiempo, digamos que había nombres de juegos famosos o títulos que eran nombres de artistas conocidos, no sé. Y esas palabras claves que no tenían nada que ver con el sitio web, las incluían aquí en el sitio. ¿Para qué? Para que la página pueda aparecer por diferentes lugares de diferentes maneras, ¿no? Entonces, por eso mismo, esos buscadores antes de Google no funcionaban bien. Tú buscabas farmacia, aparecía fútbol. O sea, no tenía nada que ver, ¿no? Se usaba por primera vez el término SEO. Surgen los primeros programas para forzar el posicionamiento orgánico. Nace el Black SEO, ¿no? Este SEO era el SEO que manipulaba a los buscadores, ya que el buscador solo se basaba en el principio de relevancia. El principio de relevancia, recuerden, es lo que yo puedo modificar manualmente en mi sitio web, las palabras claves. Entonces yo puedo manipular mis palabras claves, puedo también engañar a los buscadores. Y como tengo ese poder, puedo yo poner otras palabras claves escondidas, de repente poner palabras claves. Si era mucho, de repente podía poner en una página blanca, en la parte final, texto de color blanco para que no se note, o texto detrás de las imágenes, o texto color 1, 2 chiquitito para que no se notaran. Meter las palabras claves lo más posible para que se pueda posicionar, ¿no? Y así engañar al buscador. Entonces esa técnica actualmente está prohibida, no hagan eso por ningún motivo, ¿ok?
Después, más adelante, surgieron dos personas, que aquí tenemos a Sergey y Larry Page, dos emprendedores que comenzaron con Google. Ellos en el 98 lanzaron su buscador. Vuelvo a repetir, Google no fue el primero. Nace Google de la mano de Larry Page y Sergey Brin. Con Google también nace el PageRank. Ok, les explico primero esto para entenderlo. Ellos trabajaron ya con el principio de autoridad. ¿Cómo es esto del principio de autoridad? Ok, hasta el momento conocemos el principio de relevancia, que es básicamente lo que yo puedo manipular, no, las palabras claves que yo puedo manipular en mi sitio web para engañar a los buscadores o, bueno, para sugerir una palabra clave. En el caso del principio de autoridad, no. La autoridad no viene a ser lo que yo puedo modificar. Esto es más complicado. Miren, los de Google se dieron cuenta que entre páginas habían enlaces. A ver, voy a mostrar un gráfico que está más adelante. Voy a adelantarme y después regreso, no se preocupen. Aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando los de Google mapearon todo el sitio web, se dieron cuenta de que había gráficos como este. ¿Lo pueden ver? Ok. Y se dan cuenta también que habían sitios web. Todos los sitios web se enlazan de una manera. Supongamos que cada uno es un sitio web. Y se enlazan, ¿no? Estos son los enlaces, los hipervínculos que hay entre uno y otro. Tengan en cuenta que hay puntos focales. En este caso, miren, del medio todo el mundo lo enlaza, miren. Entonces lo de Google entendieron que la página que estaban más enlazadas eran las que tenían mayor prestigio. La que tenían mayor cantidad de enlaces dirigidos hacia ella tenía la mayor cantidad de prestigio. Entonces ellos unieron el principio de relevancia con el principio de autoridad. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de los enlaces que tiene el sitio web. Al unir esos dos principios, el buscador mejoró. Ahora no solamente hacía caso a las palabras claves de la página, sino también a la cantidad de enlaces que otros estuvieran enlazando al sitio web. Ojo, no es que ellos enlacen a otros, sino que otros lo enlacen a él, que es diferente. Por ejemplo, yo puedo enlazar a la Universidad San Marcos, Universidad de Lima, aquí en Perú, o la Católica. Yo puedo enlazar a mi sitio web, pero eso no sirve de nada. Ellos tienen que enlazarme a mí, y eso es más complicado. Por eso mismo no era manipulable. Al no ser manipulable, entonces se dependía más de la calidad o de la sugerencia de otras páginas por medio de sus enlaces. Muy bien. Voy a regresar donde estaba hace un momento para que no se pierdan. Ah, me pasé. Muy bien, entonces ordena las páginas en base a los criterios externos. Recuerden el principio de autoridad, son enlaces, ¿no? Y el PageRank es un algoritmo que ellos crearon, que actualmente ya lo sacaron, pero este algoritmo lo que hacía es medir la cantidad de enlaces, ¿no? Te daban un PageRank de un nivel del 1 al 10, si no me equivoco, y mientras más PageRank tenías, mejor calidad tenía tu web, por la cantidad de enlaces que estaban en tu sitio, que dirigían a tu sitio web, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo que hay dos principios: principio de relevancia, SEO on page se le conoce, y principio de autoridad, SEO off page. ¿Ok? Principio de autoridad no es fácilmente manipulable, ya que depende de los enlaces de otros sitios hacia tu sitio web. Y el principio de relevancia sí es manipulable, porque depende de la optimización de las palabras claves que el webmaster pueda ingresar en la página, ¿no? Entonces tenemos dos principios que Google los unió, cosa que los algoritmos anteriores no tenían esa fusión de esos dos principios, ¿no? Aquí Google los unió, y ahora si buscabas deportes, se aparecía deportes. Las búsquedas eran más limpias, la interfaz era limpia, más agradable, más divertida, digamos así. Entonces, por eso mismo Google se posicionó y venció a sus competidores. Vuelvo a repetir, Google no fue el primero, pero sí fue el mejor. Entonces, en este caso, ya están entendiendo los principios. ¿Por qué les hablo de esos principios? Porque después, para hacer proyectos, necesitamos entender muy bien estos principios. Porque en la primera etapa del proyecto que nosotros realizamos en las páginas web, hacemos relevancia. Después, la segunda etapa, hacemos autoridad. Y lo dividimos en meses. Y en base a eso, creamos una proforma para nuestro cliente o un plan de trabajo para nosotros. Es una guía. Entonces, quiero que vayan entendiendo estos principios. Muy bien. Entonces, mientras más enlaces tenía tu web, mayor autoridad tenías. Ese SEO off page. Muy bien. En el año 2000 más o menos, Google se considera como el mejor, como el buscador líder, ¿no? Yahoo abandona la tecnología de alta vista, bueno, para abrazar la de Google. Google lanza AdWords. Ok. Los de Google ya tenían su algoritmo, ya tenían su página web que estaba posicionada, pero ahora cómo ganamos dinero. Y ahí es cuando empiezan a hacer Google AdWords, o en este caso ahora se llama Google Ads, ¿no? Que son las campañas publicitarias que realizan para aparecer en los primeros lugares.
Esa es una de ellas. Otra de ellas es también en los videos de YouTube que aparecen cuando tú vas como publicidad antes de reproducir tu música o algo que quieras ver. Esa publicidad también es Google Ads. Muy bien, a ver, para darles una muestra simplemente, ¿no? Si pongo aquí y pongo curso de marketing, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Anuncio. Ahora son 4. Mira, ahora son 4. Antes eran solo 3. Ahora son 4. Entonces Google empieza a ganar dinero por esto. Empieza a poner publicidad. Estas empresas, por ejemplo, esta institución que brinda este curso, ¿no? Se está pagando a Google. Cada vez que yo haga un clic, cosa que no voy a hacer, pues si doy un clic ahorita, le voy a hacer gastar dinero a esta institución. ¿No? Por ejemplo, yo estoy interesado en un clic y Google le cobra por clic. Entonces, CPC, costo por clic. Muy bien. Y los de acá abajito, los que están más abajito, posicionados, son los que están por SEO. Posicionamiento orgánico, sin necesidad de pagar. Posicionamiento natural orgánico por medio de técnicas. La de arriba es la de pago y la de arriba son gratuitas. Esto es SEO. Y lo de arriba es Google Ads. Muy bien. Entonces, de esa manera, Google empieza a ganar dinero. Poniendo enlaces de anuncios de páginas en las barras superiores. Bueno, y va cobrando por clic. CPC. Muy bien. En el año 2001 lo que ocurre es que empiezan a aparecer aquellas empresas que se ponen a vender enlaces. Como les dije, la relevancia era manipulable, ya que el programador podía poner las palabras claves, pero la autoridad no, porque dependía de enlaces. Pero empezaron a surgir empresas que te decían, oye, ¿sabes que para aumentar el posicionamiento necesitas incrementar tu autoridad? Y sabes que eso es a través de enlaces, de sitio web que enlazas a tu página. Muy bien, yo te vendo 1000 enlaces que van a direccionar a tu sitio web. Te los vendo a $100, $200. ¿Qué te parece? No sé. ¿No? Entonces hay empresas que compraban estos enlaces con la idea que se iban a posicionar. Y sí, lo lograron al comienzo, ¿no? Despega el SEO off-page, que viene a ser el SEO externo, ¿no? El volumen de los enlaces apuntados a un sitio web es mucho más relevante, como les dije, que las meta tags. Ok, eso quiere decir, para no salirme el tema un poquito, que la relevancia, entre la relevancia y la autoridad de enlace pesa más que la relevancia. Ok, los enlaces pesan más que la relevancia, de principio de relevancia, que las palabras claves, es más el enlace. Importancia de tener enlaces que apunten al sitio. Surgen las primeras granjas de enlaces y se establece la industria de compra y venta de enlaces masivos. Ok. Eso funcionó en un momento, pero tengan en cuenta que los de Google vieron que bueno, tienen formas muy avanzadas de darse cuenta cuando se hace esto. Así que actualmente, si tú empiezas a comprar enlaces, ten por seguro que te van a sancionar y es posible que tu página web ya no aparezca. Y si Google te sanciona, olvídate, ya cómprate otro dominio y comienza de nuevo, porque ya no vas a aparecer en los buscadores. No, por lo menos en Google, en su plataforma, ¿no? Ten mucho cuidado con eso. En ese tiempo muchas empresas compraron los enlaces de esas empresas, pero no tenían nada que ver, eso es lo peor de todo. Digamos que yo tuviese una farmacia, ¿no? Y, no sé, una tienda de mascotas, digamos así, una tienda de mascotas. Y esta empresa vendía enlaces, yo quería posicionarme, y me vende enlaces de páginas de Tailandia, no sé, Rusia, diferentes lugares que no tienen nada que ver con la temática, no tienen nada que ver con el país, no tienen nada que ver con el idioma. Enlaces, en muchos casos enlaces basura, de páginas de videojuegos, de casinos, incluso de páginas para adultos, que te venían enlaces hacia tu sitio. Y la verdad, Google, cuando pasaba el robot para analizar por el sitio, se daba cuenta que estaba enlazado por páginas que no tenían nada que ver. Ese algoritmo guardaba esa información y luego Google se dieron cuenta de todo eso. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Simple, por comprar enlaces te sancionamos. Los enlaces spam empiezan a ser un gran problema para los algoritmos de búsqueda, manipulación de los resultados y el auge de las compras de enlaces. Buscadores se ven obligados a perseguir estas prácticas estableciendo sanciones. Ok, Google sanciona totalmente esto. Y los que habían comprado enlaces lamentablemente se fueron para abajo. Perdieron su posicionamiento, algunos ya ni aparecen. Tengan mucho cuidado, manipular la autoridad es peligroso. Hay que hacerlo con calma, ¿sí? Para darles la idea más clara, entre relevancia y autoridad se complementan en el buscador de Google. Actualmente hay más principios, pero comenzamos con estos, autoridad y relevancia. Recuerden que la autoridad son las palabras claves que ingresamos a nuestro sitio web. Digamos que esa es la ruta. Yo quiero la palabra clave, curso de marketing digital. Esa es mi ruta. ¿Ok? Y la autoridad es la fuerza que te va a dar. O sea, digamos así que
Si si la relevancia es la carretera, ¿no? La autoridad es el combustible del auto que me va a llevar a ese lugar, ¿no? La fuerza que me va a dar, la potencia, ¿no? Con las palabras claves damos muchas veces la relevancia, damos la ruta con que me voy a posicionar, y la autoridad le da potencia para que empiece a posicionarse. Los dos se complementan ese algoritmo bueno, como algoritmos en Google, ¿sí? Entonces quiero que tengan más claro eso. Perfecto. Bajamos.